Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita VázquezImmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Logos Cinema is a premium streaming service featuring films, documentaries, series, lectures, and kids programming, all rooted in timeless Christian values. No agenda, no propaganda, just excellent storytelling that uplifts faith, family, and the human spirit. You'll find original productions, documentaries on history, saints, culture, and faith, family-friendly content, and Christian films from around the world, including exclusive titles available only on Logos Cinema. Logos Cinema brings it all into one place. At a time when mainstream entertainment drifts further from traditional values, Logos Cinema pushes back with beauty, meaning, and truth. And pricing starting as low as $5.99 a month. Visit logoscinema.com and sign up today. Join the movement to reclaim Christian storytelling. Subscribe now and support Orthodox creators. Ok, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con J. González. ¿Cómo está todo? Bien, bien, perfecto. Aquí sufriendo las inclemencias del calor lagunero. Lagunero, queriendo decir un estado en México. Sí, en la comarca lagunera, para ser específico, es una, digamos, entidad que está colocada entre dos estados, que es entre Durango y Coahuila, en el norte de México específicamente, y conforman lo que se llama los 17 municipios, que se llamaba así porque específicamente es una región semidesértica, y se llamaba así porque hay algo aquí que le da vida a la región, es algo que se llama el río Nazas, y luego desemboca en la laguna de Amairá. Entonces se quedó así con la connotación de la comarca lagunera, porque todo en esa región era donde pasaba el río Nazas y desembocaba en la cuestión. Entonces una región bastante de unos climas bastante extremos. Hemos llegado a 52 grados y a menos. Celsius. Sí, Sí, no 52, sé cuánto es eso en Fahrenheit. pero 52 grados Celsius, o sea, una vez salimos en noticias porque se derritió un semáforo, entonces así. Diantre, 125 grados Fahrenheit. Entonces es bastante extremo y -7. Entonces, digamos que son aquí mucho frío, mucho calor. Sí, en Puerto Rico los otros días mi abuela me dijo que estaba en 111 grados Fahrenheit, que lo que tú me estabas diciendo, 67 Celsius son 125. Eh, O sea que ustedes están dentro ya del desierto de Chihuahua, ¿no? sí, una parte. De hecho, estamos muy cercanos al desierto. Aquí es semidesértico porque sí hay vegetación. Ujú. Sí hay vegetación. Pero hay una región que interconecta lo que es el desierto de Chihuahua y la comarca lagunera, que se llama la zona del silencio, que es, o sea, es los que les encanten los temas de ovnis y todo eso, súper conocida la zona del silencio. Ok, interesante. Bueno, pero
Eso es algo que yo quiero abordar en un futuro de una perspectiva más de Padre Serafín Rose y toda esta gente que, como tú sabes, han Sí. escrito sobre el fenómeno extraterrestre. Tú eres el que corre uno de mis perfiles favoritos de Instagram. Realmente cada vez que veo que pones algo, yo me detengo a mirarlo porque vale la pena y lo comparto. Y estamos hablando de filosofía revelada. También tenemos en común que ambos tenemos oficios, entre comillas, normales. Yo me dedico a la pintura y tú te dedicas a algo que tiene que ver con reparación automotriz, etcétera. Y en nuestro tiempo libre nos dedicamos a hacer este tipo de cuestiones que vamos a decir son culturales también, entre comillas. O sea, que no hay excusa para no seguir aprendiendo, aún con una vida ajetreada, con familia y con todo lo demás. ¿Qué consejos tienes para esas personas que, como nosotros, tienen vidas laborables y están bien ocupados, pero aún así desean seguir aprendiendo? Porque te lo digo porque en el perfil compartes cosas bastante a menudo y se nota que lees bastante. Bueno, yo lo primero que les diría es que debes de tener, ahora sí que los amantes de si fuéramos amantes de los videojuegos, o sea, tener una misión principal, pero ten muchas misiones secundarias. Entonces, porque, o sea, realmente todos tenemos ciertas necesidades por la cuestión, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que vestir, tenemos que tener un techo y pues tenemos que tener un trabajo que sustente todas esas situaciones, pero también tenemos que tener actividades que conlleven y llenen nuestra alma. O sea, al final de cuentas, ten un hobby. O sea, es importante que nosotros tengamos un hobby, porque, por ejemplo, a mí me sorprende que mucha gente de que, oye, no, pero me hacen preguntas como si me dedicara a la cuestión teológica. O sea, ahora a la investigación le digo, no, le digo, esto para mí o sea, yo lo hago porque me genera un placer leer y un placer instruirme. Y yo creo Mm. que esa es la cuestión, ¿no? O sea, debe ser algo que nos nutra, que nos divierta, o sea, realmente que nos divierta. Me tocó mucho tiempo, y nomás como para ir como aconsejando, yo un tiempo sí me dediqué a la cuestión musical y viví de eso, pero yo la primera vez que estuve en la cuestión musical, porque toco guitarra y bajo y clarinete y saxofón, lo hacía porque me generaba un placer aprender algo. Ya cuando se volvió un trabajo, se empieza a hacer fatigante. Por eso yo creo que esta cuestión de la filosofía y la cuestión de la teología, pues para mí no ha tenido fin porque como no es algo que me dedique, sino es algo con lo cual me divierto, o sea, ese sería mi consejo. Si tienes un trabajo, sé el mejor en tu trabajo. Creo que como somos cristianos, o sea, la palabra nos dicta y nos dictamina que seamos cristianos en todo tiempo, que trabajemos como si trabajáramos para el Señor, pero ten algo que también te llene tu alma. O sea, también es muy importante. La chamba, como dicen ustedes. Así es la chamba. La chamba es importante. Sí, ¿no? Y edifica. O sea, yo trabajo en pintura y en mi tiempo libre pues hago este espacio. Y sí, pero fíjate, personalmente yo he tenido experiencia de ambos lados. Ha sido fascinante y ha sido entretenido, pero también he tenido varias experiencias en los que he considerado tener que prepararme para un episodio como algo extremadamente abrumador. ¿No has experimentado eso aún? Fíjate que, mira, a mí, aparte de esto, yo doy charlas, lo aquí con la cuestión del municipio, charlas una vez al mes de filosofía. Este, y pues obviamente conlleva pues mucha preparación. O sea, para mí dar una charla de una hora, o sea, conlleva a estar leyendo un mes completo. O sea, entonces, para sacar citas, entender el contexto del autor, todo ese tipo de situaciones. Pero no me abruma porque en cierta manera disfruto, o sea, ya cuando estoy dando la charla, me gusta dar la charla, pero me gusta más cuando ya tengo la interacción con la gente, porque a veces hay una retroalimentación y eso conlleva que pues obviamente a veces hay cosas que uno no sabe y que también en esta situación de como personas que nos gusta investigar, siempre debemos de tener una actitud muy humilde, ¿verdad? O sea, aún las personas, hay cosas que uno va aprendiendo. También en la cuestión laboral que yo tengo, hay gente que yo trato con mucho tipo de personas, gente de muy bajos recursos como de muy altos recursos, y cada una tiene una perspectiva de vida que te va enriqueciendo. Entonces, por eso en este caso no me abruma. Creo que ahora sí que como tú dijiste, la chamba es la que a veces me abruma porque ahí es donde sí se ven los problemas reales.
Bueno, ¿y cuáles son tus intereses generales dentro de la teología y la filosofía? Bueno, principalmente la cuestión filosófica me interesa mucho la cuestión de la filosofía de la religión, que no es teología, es diferente, hay que tener ahí una pequeña separación. Y me gustan mucho las interconexiones que hay entre la cuestión filosófica y la cuestión teológica. Entonces, realmente es en la cuestión filosófica es en donde más realmente donde más se enfoca un poquito la página, en donde están las conexiones entre los filósofos y la cuestión religiosa, la cuestión teológica, porque se ha dado en cierta manera la cuestión de la modernidad, creo que va a ser el tema que va, como que hay una cuestión que se dice como que la filosofía no tuviera ninguna connotación religiosa, y eso es un gran engaño que tenemos, ¿eh? Es un gran engaño. Y en la cuestión teológica, realmente me gusta muchísimo enfocarme en la cuestión dogmática, aunque siendo sincero, o sea, yo sí tengo estudios de teología, tengo mi cuestión de licenciatura, obviamente uno tiene que leer la exégesis y toda la cuestión, pero me interesa más en la cuestión dogmática. Y la verdad, lo que más disfruto cuando leo, por eso me gusta muchísimo la patrística, los padres de la iglesia y todo eso. Y me gusta muchísimo la antigüedad porque algo que yo veo a veces es que muchos problemas que tenemos el día de hoy, la gente del pasado también las tuvo, ¿verdad? Yo creo que podemos aprender muchísimo de ellos. Sí, 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 tienen relevancia aún el día de hoy. Y para la gente que no sabe, somos parte de la iglesia ortodoxa. O sea, cuando hablamos de la iglesia, pues nos estamos refiriendo a la iglesia ortodoxa. Fíjate, ¿qué me puedes decir? Yo tengo un interés relativamente reciente. Y yo he estado, o sea, el elemento ortodoxo es reciente dentro de eso, pero yo ya llevaba tiempo tratando de ver si podía conseguir a alguien que me hablaba de providencialismo en este espacio y es bien difícil conseguir personas. Son muy pocos los especialistas de una perspectiva providencialista en la disciplina de la historia. ¿Tú conoces a alguien de casualidad? Hay unos en inglés, pero ya generalmente, todo en ese tipo de cuestiones, la verdad es que la mayoría de la gente es como muy conflictiva, ¿eh? O sea, realmente es raro quien trata los temas de manera honesta. Yo siempre recomiendo que en esos casos es difícil. A veces a lo mejor hay que leer a ciertos autores y luego tratar de conseguir a esos autores. Entonces, o poder entrevistarlos, porque generalmente en redes sociales, está complicado, la verdad está medio difícil. Y realmente no solamente en la cuestión del tema que estás diciendo, o sea, si uno se pone a investigar, o sea, es difícil conseguir especialistas en español en ciertas áreas específicas, pero en general así es, ¿verdad? De lo bueno hay poco, realmente. Sí, yo no creo que yo termine consiguiendo a alguien que me pueda hablar con cierta autoridad sobre el asunto del providencialismo, que es una visión cristiana de los eventos históricos, una interpretación. Creo que eso más bien se da dentro del contexto católico romano, no necesariamente dentro de la ortodoxia. Entonces, a mí me gustaría explorar en un futuro si existen pensadores o si eso es algo que simplemente no se ha, entre comillas, investigado. Pero nada, para los propósitos de este podcast, habíamos conversado, habíamos planificado hablar sobre la premodernidad o esa etapa de la humanidad previa a la modernidad y hablar sobre la modernidad. ¿Por dónde entiendes pertinente comenzar? Yo creo que, bueno, abonando un poquito en la cuestión histórica y filosófica, yo creo que es de los que podemos ir conectando. Hay como varias etapas en la cuestión filosófica que van concadenándose con la cuestión histórica. Uno, pues es que tenemos, para que entienda el auditorio principalmente, tenemos lo que es la filosofía griega, que principalmente se enfocaba en la cuestión cosmológica y después de un giro en la cuestión humana. O sea, ¿qué significaba esto? Que, por ejemplo, Platón o Aristóteles se empiezan a preguntar qué es el hombre y qué es lo que debe hacer y cómo se debe de comportar. Como podemos ver en la cuestión de la democracia, eh, Platón a través de la República o Aristóteles a través de la Política, que son como que sus libros más representativos. Y luego podemos decir que a partir de la cuestión de la aceptación del cristianismo en la cuestión del imperio histórico, se le puede llamar que empieza lo que se llama la antigüedad, ¿verdad? Existe algo que se llama la antigüedad. Y este, y nomás como comentario, nomás
quisiera que no tomaran estas separaciones como muy exactas, porque a veces, o sea, las etapas de la historia están así, o sea, están interconectándose. Todo no termina otra cuando ya está iniciando la otra, ¿eh? O sea, no digan, ay, aquí termina una y empieza la otra. Así no funcionan las cuestiones históricas. Y después de esto, digamos que cuando empieza la cuestión, la etapa antes de la cuestión moderna, que podríamos llamarlo como la escolástica, o principalmente la Edad Media. Debemos de tener cuidado, porque muchos la llaman una etapa oscura, pues que realmente no era así. La cuestión de la escolástica o la Edad Media, una etapa, o sea, de muchísima investigación, muchísimos adelantos, obviamente teniendo en cuenta que con sus limitaciones, eran hombres limitados por su tiempo, que el tiempo no existía la ciencia como tal, o sea, como nosotros la concebimos el día de hoy. Y algunas de esas epítetos que se les han puesto como edad oscura y todo eso, realmente son epítetos que a veces le ponen algunos filósofos para engrandecerse a ellos mismos. Principalmente, por ejemplo, tenemos a Hegel diciendo que la edad oscura era una edad antigua y que no se pensaba, pero dice en su libro, miren, a partir de mi filosofía, Ujú. ya empieza a ver la luz. Entonces, realmente pasa mucho esto en la cuestión filosófica. Digo, nadie está libre de eso. Por ejemplo, podemos leer la metafísica de Aristóteles, en donde critica a todos los antiguos y él dice, todos están mal, pero yo soy el más perrón. O sea, yo soy el más... Ajá. Entonces, pero en la Edad Media, que hay dos Edad Medias, bueno, la cuestión, hay una alta Edad Media y una baja Edad Media, hay un giro que empieza a darse, que es la cuestión del Renacimiento. Ese giro es importante, en donde empieza a haber un redescubrimiento, y vaya, que meter un poquito la cuña ortodoxa aquí, porque muchos de esos era porque muchos cuando cae Constantinopla, muchos de esos estudiosos que tenían los estudios, los libros de Platón, se los llevan a Europa. Y entonces, por primera vez, porque acuérdense que en aquel tiempo nomás habían tenido acceso a Aristóteles y muchos fragmentos de Platón, hay un redescubrimiento de Platón y dice que por eso se llama el Renacimiento, porque hay un nuevo nacimiento de la humanidad, un nuevo nacimiento de los ideales griegos. Por eso es que pues Miguel Ángel hace el David con las ciertas características griegas. Y entre todo eso, hay un giro muy interesante porque existe también un cuate que se llama René Descartes, que aplica algo que se llama cogito ergo sum, o sea, pienso y luego existo. Que empieza algo muy característico de la modernidad, sin ser todavía modernidad, en el cual, ¿cuál es la característica? Duda de todo. Ahí en el famoso libro El discurso del método dice, vamos a dudar de todo, o sea, y le dice, bueno, si dudo de todo, ¿cuál es la única certeza que existe? Bueno, que existo yo. Por eso dice, pienso, luego existo. Pero el detalle de eso, que lo interesante de esto es que, o sea, René Descartes, esa metodología no ni siquiera es original de él, porque sino que la toma de San Agustín, esa característica de dudar de todo y solamente colocarse a él como centro, hace un giro filosófico que muchos lo llaman el giro del teocentrismo al antropocentrismo. O sea, Dios ya no es el centro, es el ser humano. Así es. Y una característica muy, muy especial, una frase que puede decir eso es que el hombre es la medida de todas las cosas. Mm, Eh, Perdóname si lo pronuncio mal, pero el nombre de Viturgio, el que es de los 4 brazos y 4 piernas, ajá. que es una característica, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, vas a Dios y colocas al hombre como la medida de todas las cosas. Esa es una ilustración de Da Vinci, ¿no? Sí, exactamente, del Renacimiento. Ajá. Entonces, ya aquí vamos viendo que se va prefigurando una de las características de la modernidad. ¿Cuál es una de las características de la modernidad? Que el hombre es el centro. Entonces, en este renacimiento está René Descartes y hay varias características que van haciendo de esto. Y luego, pues está también David Hume y ahí hay una lucha entre idealistas y empiristas, ¿verdad? En el cual unos colocan la experiencia y otros colocan, o sea, las ideas como lo central. Y todas estas ideas de la escolástica empiezan a ser poco a poco ser desechadas. También este humanismo impacta en las cuestiones teológicas, porque una de las características también de este renacimiento es que dicen, una de las características que empiezan a decir ad fontes. Y es por eso que empieza a inundarse también porque empieza a través de la cuestión de la llegada de muchos clérigos ortodoxos, empieza a llegar muchas
lecturas del Nuevo Testamento en el griego. Y empieza a leerse otra vez, ahora sí que con el lema de a las fuentes, ad fontes, empieza a investigarse el Nuevo Testamento. Y con las características también de que la Iglesia Católica Romana, principalmente, empieza a disminuir su poder en ciertas áreas, los burgueses empiezan a impactar en la manera de ver la fe, principalmente porque la Iglesia Católica Romana cobraba un impuesto y a estos burgueses lo que les interesaba pues era no pagarlo, ¿ah? Entonces ellos tienen un caudillo, en cierta manera, que con el lema del Renacimiento, ad fontes, que se llama Martín Lutero, ¿ah? Entonces, todas estas características dan una secuencialidad a lo que se puede decir de lo que está un poquito antes de la modernidad. Entonces, está René Descartes, está Martín Lutero, está todas estas situaciones. Y después de bueno, sabemos de lo que sucede en la cuestión de la Reforma Protestante. No es de mi interés meterme en toda esta área, Ujú. pero hay un cambio de pensamiento, o sea, hay un cambio de mentalidad. Yo sé, como hemos dicho, ya no es ser Dios el centro, sino que es el hombre el centro del universo. Por eso es que también surgen estas luchas de si es la experiencia o es la idea lo que permite realmente el conocimiento. Y es una cuestión epistemológica también. Así es. ¿Qué puedo aprender? ¿Hasta dónde puedo aprender? ¿Y cómo puedo aprender? Las tres Y, preguntas que hace Kant. ajá, y si lo que yo sé realmente lo sé. Así es. Eh, sí, sí, sí. Yo tengo un libro ahí sobre epistemología y es un tema duro. Sí, Es es un son, tema a- bien. son, Ajá. son temas aburridos. De hecho, o sea, cuando uno lee la crítica de la razón pura, es un libro del palo filosófico y no es nada divertido, la verdad. Es La que razón pura es de Hegel, ¿no? no de Kant, Immanuel Kant. Ah, sí, bueno, pero es que Kant siempre ha tenido esa reputación. El tipo era. Metódico, todo lo que... Sí, y de hecho Hegel es igual también. Hegel Sí, es bien Hegel, difícil de entender. sí, la fenomenología del espíritu es un libro bastante... Yo tardé un año en poderlo leer bien, pues más o menos entenderle. O sea, son libros que no son como para... Sí, No es una novela. sí, pero a propósito de que los que puedan estar perdidos en esta discusión puedan entender un poco mejor, ¿qué nos puede decir de la escolástica, verdad? Porque la escolástica yo la entiendo como un fenómeno occidental y obviamente esto hay que entenderlo dentro del contexto de la religión, o sea, nosotros somos parte de la Iglesia Ortodoxa, la escolástica se desarrolla en el oeste europeo, en el mundo católico romano, ¿no es así? Así es, principalmente la cuestión de la escolástica, que de hecho la escolástica se sigue usando el día de hoy en la escuela de Salamanca. Eh, Eso se basa en la lectura crítica de ciertos textos, principalmente a través de la dialéctica de Platón, en el que se hace una cuestión, exposición y una resolución lógica. O sea, esas son las características de la escolástica. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. O sea, entonces, o sea, principalmente es una dialéctica que se da a través de la disputación de ciertos textos, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, en muchas figuras que hay dentro, lo que hace Sócrates, ¿verdad? A través de la mayéutica, o Platón a través de la cuestión de la república. Y principalmente, como bien comentas, es un fenómeno principalmente occidental, o sea, a través de la cuestión occidental. Creo que aún como nosotros ortodoxos, digo, vivimos en Occidente, ¿ah? Al final de cuentas, aunque seamos ortodoxos, estamos inmersos en ese tipo de pensamientos. Definitivo. Y pienso que se da también por situaciones históricas. Debemos comentar que la ortodoxia en ese tiempo está sufriendo la cuestión del Islam, ¿no? Entonces, esto no significa que en la cuestión del Oriente cristiano no haya un desarrollo del pensamiento,
pero principalmente se enfocó en otras áreas. Como bien dice John Meyenderford, teología bizantina, dice que la teología ortodoxa se enfocó más en las cuestiones litúrgicas porque era su sentido histórico en el cual podían mantener su identidad a pesar de las luchas que estaban sufriendo a través de la cuestión del Islam. Como Occidente no tuvo pues esa, en cierta manera, la guerra que ellos tenían eran entre ellos mismos, o sea, les permitían tener ese florecimiento de ciertas cuestiones del pensamiento y que se da también a través del desarrollo de cuestiones de Aristóteles principalmente. Entonces la escolástica se puede utilizar para muchas cuestiones, o sea, no necesariamente es a la cuestión de la fe, pero principalmente se caracteriza por este método que acabo de mencionar y por lo minucioso que termina siendo. O sea, todo debe tener un término. Todo se tiene que explicar. Entonces, eso es una definición de la escolástica. De hecho, una burla que a veces se le hace a la escolástica es que los teólogos de aquel tiempo, los teólogos occidentales, se peleaban por cuántos ángeles podían caber en la cabeza de un alfiler. Ok, O sea, sí, era sí, sí, sí. así. Entonces, por algo la ortodoxia la rechaza porque, a final de cuentas, nosotros no tendemos a definir todo. Y cuando decimos misterio, o sea, pues no significa que no definamos, pero no tenemos que decir todo tan. O sea, que el detalle es que, Sí, eso parte también de una teología que no, apofática versus así una es. teología catafática en la que, bueno, teología catafática es una teología en el que se aspira a un gradual conocimiento y evolución del saber de la deidad versus una teología apofática que estudia las cosas de Dios entendiendo que la capacidad humana para esto es limitada y finalmente respetando los misterios de la fe también. Así es. Sí, lo podemos ver simplemente en la cuestión eucarística. O sea, en la Iglesia Católica Romana, este, que lo digo por la cuestión del respeto, pero obviamente creo que, o sea, es tan específica que, por ejemplo, cuando hablan de la Eucaristía, tienen que hablar de la transubstanciación y utilizan la cuestión aristotélica para poder explicarlo, o sea, cómo el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la cuestión aristotélica de sustancia y accidente. No sé, termina siendo, creo que para mí a veces genera un poquito más de problemas de los que resuelve. Volviendo al punto de la escolástica, esa es la característica de la escolástica. Si uno lee un tratado de escolástica, o sea, hay una afirmación positiva, una negativa y hay una conclusión. Digamos que eso es como si uno lee la Suma Teológica de Tomás de Aquino, puede notar así cómo es o de Escoto o de Occam, puede notar lo que es la escolástica, pero es un método, más que decir que es una cuestión teológica, es un método, o Sí, sea, es un método. Ok, ok, te voy entendiendo. Entonces, a tu entender, ¿qué es lo que causa esa ruptura? O sea, ¿qué es lo que hace que individuos como Descartes empiecen a mirar hacia adentro y se olviden de Dios para la explicación de la realidad? bueno, aunque hay muchas teorías, yo por la que más me inclino un poquito es que muchos de estos movimientos se dan a causa y a consecuencia de la misma cuestión escolástica. O sea, la misma escolástica provoca este tipo de situaciones, porque al querer explicar todo a través de la razón, Ujú. o sea, pues terminas dándole más peso a ello. Pienso que uno de los promotores de esta situación principalmente es Guillermo de Ockham, a través de lo que una de las grandes disputas era por medio de su nominalismo. Hay una cuestión muy famosa que se llama la navaja de Ockham. O sea, si escuchas caballos, y es caballos, hueles caballos, la explicación más sencilla es que pues son Es un caballos. caballo, sí, sí, un Exacto. caballo. Pero eso, llevándolo al extremo, o sea, el nominalismo, la característica de ella es que dice que no existen los universales. Son muchos temas que, o sea, hay una disputa que hay en la Edad Media que es la disputa de los universales. O sea, que si existen, por ejemplo, si hay una idea de mesa, o sea, y todas las consecuencias, o sea, todos le llamamos mesa porque existe una idea de mesa. Entonces, ahí existe un universal. El nominalismo niega esa universal, o sea, que existen ideas universales y dice que nomás lo llamamos porque lo vemos parecido a eso, o sea, nominalismo por el nombre, o sea,
Sí, no existen los universales. Yo quiero hacer un breve paréntesis también para ayudar también a las personas a entender este episodio, porque hay algo que yo entiendo como alguien que no ha sido introducido a estos temas filosóficos puede decir, abstracción, eso no tiene ningún tipo de importancia, no tiene ningún tipo de relevancia en la vida. La realidad es lo opuesto. Todas estas discusiones, por más abstractas que parecen, tienen una incidencia directa en la formación de las sociedades, en cómo los gobiernos se organizan, en qué tipo de ideas se propulsan a través de las instituciones educativas. Por ejemplo, lo que estamos viendo, en mi opinión, hoy en día, es decir, una degeneración de... A mí no me gusta mucho utilizar el término de valores, aunque puede ser útil porque valores, pues ya eso viene de Nietzsche y todo lo demás, pero la degeneración de los valores, la promoción de la promiscuidad, el desrespeto hacia la mujer y todo eso es el resultado directo de lo que Nietzsche mismo estaba tratando de advertir, que por ahí viene un nihilismo, porque cuando dependemos demasiado de nuestra capacidad de razonar, y esto soy yo, ya me corregirás tú, nos damos contra la pared porque nos terminamos dando cuenta de que no poseemos todas las facultades para entender la realidad y para funcionar bien en ella, porque hemos sacado a Dios. Entonces, una de las partes de eso también es la cuestión ética. Al sacar a Dios, pues ya no fundamentamos la ética ni la moral en los 10 mandamientos ni en las enseñanzas de Jesucristo. Quiere decir entonces que todo está permitido y que no hay una razón última que me impida a mí, por ejemplo, a asesinar un infante. Obviamente hay quien me dirá, no, eso no es verdad, se puede crear ética sin apelar a Dios y todo lo demás, como me lo han dicho ya, pero ¿qué piensas tú que has estudiado más estos temas que yo? Bueno, yo pienso que a final de cuentas la mayoría de los filósofos crean sistemas filosóficos que conllevan una concepción completa, por eso existe o sea, a partir de la ontología, o sea, a partir de la ontología, ellos desarrollan una ética, una moral, lo podemos ver como por ejemplo con Aristóteles, lo podemos ver con Platón, lo podemos ver con San Agustín, o podemos verlo con bueno, Tomás de Aquino, que no es santo para nosotros, pero Tomás de Aquino, este, entonces, todos estos conllevan un desarrollo que conlleva una cosmovisión. Cuando tú rompes una cosmovisión en algo, o sea, a final de cuentas es un todo en conjunto y ya no puedes sostener una cuestión con la otra. Entonces, tomando un poquito lo que dices tú de Nietzsche, Nietzsche dice que en la cuestión de el nacimiento de la tragedia, dice que el hombre necesita de los mitos y creo que no lo malentiendan, o sea, no estoy diciendo que el cristianismo sea un mito, Ujú, pero ujú. lo que se refiere Nietzsche en específicamente en eso, es que el hombre necesita ideales. O sea, en el momento que no los tiene, va a terminar haciendo o va a romper a la degeneración. Por eso es que Nietzsche propone lo que es la transvaloración, porque como para él, el mito del judeocristianismo, que es la manera en que dice que ya no da para más, entonces por eso dice que el hombre tiene que transvalorarse y convertirse en el superhombre. Pero lo importante de esto es que a final de cuentas, porque Nietzsche también aplica un mito que es el mito del eterno retorno, lo que dice es que si el hombre no tiene mitos al cual sostenerse, lo único que va a terminar haciendo es que se va a terminar degenerando, que es una de las características que podemos ver en la cuestión de la posmodernidad. Es que los grandes relatos, como el marxismo, el capitalismo, la idea de la razón que nos iba a llevar a la cuestión o el idealismo, o el cristianismo, al no haber ya ningún mito, que quiero que lo entiendas, o sea, ya no hay nada que sostenga al hombre o que lo lleve a un ideal mayor, al único que le queda es el nihilismo. O sea, que todo valga lo mismo y que a final de cuentas no apunte hacia ningún lado. El relativismo que estamos viendo hoy día, en otras palabras. Así es. Entonces, a eso es lo que yo también veo. Por eso es que creo que el hombre, o sea, valga, aunque dice Aristóteles que el hombre es un animal político, yo lo considero también un animal político y religioso. O sea, tienen que estar unidas las dos cuestiones. Me dicen varios estudios por ejemplo, de los filósofos griegos, porque los filósofos de la antigüedad, como bien comenta Werner Jaeger en Paideia, a veces los queremos hacer como muy modernos, los filósofos antiguos, como hombres que solamente pensaban en la cuestión de la razón, y no es cierto, eran hombres profundamente religiosos. O sea, por ejemplo, el mito de la cuestión de las ideas, del mundo de las ideas,
Platón lo saca de los mitos órficos, de Orfeo. Entonces, Pitágoras, Pitágoras era un místico. Al final de cuentas, Pitágoras era un filósofo, pero era un místico. Y entonces eran hombres profundamente religiosos porque conllevaban una cosmovisión teológica que denotaban en una visión filosófica. Déjame hacer un paréntesis que entiendo que es importante y disculpa. Hace poco yo escuché al padre Stephen Young hablando exactamente de lo que tú estás hablando ahora mismo y él hizo un comentario bien puntual que entiendo es importante hacer aquí. Él dijo, muchos filósofos de la llamada iluminación, enlightenment, eh, no es iluminación, ¿verdad que no en español? Ilustración. Ilustración, discúlpame, es que lo estoy traduciendo. Ilustración. Se querían pintar a ellos mismos como los herederos de estos filósofos de la antigüedad. Y en ese proceso lo que hacen es que le adjudican cosas que no eran. Así es. Es decir, no, ellos no eran religiosos, ellos pensaban en términos puramente de razón y todo lo demás. Y cuando tú miras a la historia, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, Aristóteles tenía su escuela dentro de un templo de Apolo. O sea, Así es. no puedes separar su enseñanza ni su filosofía de un contexto teológico. Ese es el comentario que hace el padre Stephen de Jong y creo que aporta a lo que tú estabas diciendo. Así es. Hay un libro que yo le recomiendo muchísimo de Werner Jaeger, que le recomiendo, que se llama La teología de los primeros filósofos griegos. Es un libro que les va a ayudar a comprender lo que estoy diciendo. O sea, de hecho, muchos términos como infinito, benevolencia o términos filosóficos vienen de la cuestión de una connotación religiosa. Entonces, simplemente la primera vez que se acuña el término teología es en un libro filosófico, La República de Platón. Y es el estudio de Dios. Bueno, en aquel momento, Platón también hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de situaciones. Ujú. Cuando ustedes lean algo de filosofía y teología, intentan entender al autor. ¿Por qué? Porque, no, mira, por ejemplo, si uno dice ser humano, no es lo mismo el ser humano para Tomás de Aquino, como para Michel Foucault, o para Nietzsche, o para Platón, o para Aristóteles. Cada uno, si tú le preguntas qué es el ser humano, cada uno te va a dar una respuesta completamente diferente. Entonces, esto es bien importante, o sea, para que ustedes entiendan, cada persona va a entender una concepción diferente. Entonces, cuando decimos que la primera vez que se acuña el término teología, Platón lo utiliza para denostar a ciertas personas que utilizan o sea, que hay mitos que son falsos. Y la teología es la que nos va a llevar a demostrar cuáles son los verdaderos. O sea, cuál es una doxa, o sea, cuál es la verdad a una opinión. Entonces, Platón lo utiliza en ese contexto, o sea, el término teología. Después hay un desarrollo y obviamente las palabras van transformando su significado y después ya nos va dando el resultado de lo que tú estás comentando, o sea, un estudio de Dios, por ejemplo, eh, Aristóteles también utiliza la palabra, dice que la cuestión ontológica, la verdadera ontología es teología, la verdadera ontología es teología. ¿Y qué es Entonces, teología para los que no saben? es el estudio actualmente, si lo podemos interpretar el día de hoy, es el estudio de la cuestión de Dios. Pero en aquel tiempo tenía otra mezcla, o sea, aunque tiene una connotación religiosa, como estamos comentando, también debemos de entender que su cuestión religiosa era completamente diferente a la cuestión cristiana. O sea, Ujú. también no hay que hacerlos cristianos, o sea, también, o sea, eran griegos con sus dioses, pero con su pensamiento religioso de aquel tiempo. Eso me recuerda a una clase de existencialismo que yo tomé en la universidad, que fue también bastante conflictiva para mí, porque recuerdo que estábamos leyendo El ser y el tiempo, creo, de Heidegger. Ujú. Y es una lectura imposible también. Entonces, ahora que yo miro atrás y conectando todo lo que he estado aprendiendo recientemente, yo digo, este hombre estaba tratando de hacer estudio ontológico del ser humano apartado de los mitos y apartado de cualquier creencia religiosa. Entonces, cuando tú intentas hacer algo así, yo personalmente ni siquiera sé si él llegó a algo palpable, a un entendimiento profundo. Bueno, que hace Heidegger, yo creo que yo una vez lo dije en un video que hice, que Heidegger lo que trata de hacer es una teología Ajá, sin Dios. ajá. Eh, es, por eso
es que trata de cambiar los términos que en la escolástica o en el pensamiento occidental tienen una connotación religiosa. Por ejemplo, si te fijas, no utiliza el término alma, utiliza el término Dasein. Entonces, cambia varios términos para cambiar todos esos términos que tenían una connotación religiosa o cuestión de ese tipo, los cambia para él crear ahora sí que crear una nueva teología. Pero, o sea, Heidegger estudia altamente muchas cuestiones teológicas. De hecho, su concepción del tiempo, o sea, lo toma de las confesiones de San Agustín. Y recordemos que Heidegger da muchos cursos en la universidad sobre la mística medieval y también cursos de San Pablo, ¿eh? Y de hecho, o sea, esa diferenciación entre el ser y el objeto la toma de la escolástica, principalmente de San Buenaventura, que le llega a través de lo que son las influencias de sus profesores y también de un pensador muy religioso que era Franz Bretano. Entonces, eh, o sea, Heidegger es un pensador ciertamente existencial, difícil, pero que toma mucho de la teología cristiana, pero trata de invertir sus valores para crear una teología sin Dios, si es que pudiéramos llamarlo así. Exacto, porque técnicamente, volvemos, si vamos a ser simplistas, vamos a simplificar eso, pues, ¿cómo puedes hacer un estudio de Dios, teología, sin Dios? Es complicado, ¿verdad? Pero esas cuestiones es algo que muchos filósofos occidentales principalmente intentaron de hacer, ¿verdad? Principalmente creo que uno de los primeros intentos, creo que el Occidente, a pesar de mucho de su legado, bueno o malo, pues hay que tomarlo en cuenta, es Immanuel Kant. Kant hace una crítica, perdón por el término, una crítica brutal a la cuestión teológica y coloca ya la fe como un conocimiento, o sea, que no pues, como no es un conocimiento palpable, o sea, no puede ser tomado como un conocimiento científico. Entonces, en Crítica a la Razón Pura, coloca, o sea, coloca la existencia de Dios nomás como una cuestión ética. Entonces, pero si tú eliminas la metafísica, o sea, no, pues terminas dejando una ética que no vale nada, porque dices, bueno, es que Dios, tenemos que hacer lo bueno por estas cuestiones de la moral, de Dios y todo eso. Pero bueno, cualquier persona en la modernidad dice, bueno, y si Dios pues no interactúa, o sea, de que por qué me tengo que comportar así. O sea, Ujú. es que si rompes una cosa, terminas rompiendo la otra, ¿eh? Entonces, pero Crítica a la Razón Pura, yo sí considero que es uno de los libros que más duro, o sea, sí le pega a la cuestión teológica en Occidente. Un Ok, libro que le recomiendo bastante, que es de, te ha dejado algunas frases muy buenas, que es de Franz Torralba, que se llama Los Maestros de la Sospecha, en donde habla un poquito de esta terminología de la modernidad a partir de un pensador que se llama Paul Ricoeur, y él habla acerca de cómo mucho de la posmodernidad, esperamos que en algún otro capítulo podamos abordarlo, si uno lee a Marx, a Nietzsche o a Freud, uno puede notar que ellos tratan de hacer un pensamiento de alguna manera ontológico o espiritual, pero sin Dios. Creo que es uno de los grandes intentos que ha tenido el Occidente, tratar de colocar a la razón, valga, de la Revolución Francesa, ¿de qué se trató? O sea, de colocar a la diosa razón como el centro. sí, 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 definitivamente. Por eso es que yo pienso que una de las críticas que yo he estado desarrollando, y no creo que sea el único, y he llegado ahí solamente por mera intuición, es que el asunto materialista, como se percibe dentro de, de ideologías como el socialismo y el comunismo, es religioso. Se comportan como estructuras religiosas. Volviendo a lo que tú estabas diciendo, no hay mitos, no hay ideales. Vamos a crear entonces nuevos ideales para promover ciertas estructuras o ideologías políticas. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque dentro del comunismo, pues el paraíso, su equivalente secular, viene a ser la sociedad en donde no hay gobierno, no hay Estado y lo que hay es pues la dictadura de las masas o lo que tú quieras, es la utopía en donde hay una igualdad de clases, etcétera, etcétera. La dictadura del proletariado, Ahí dice. lo tienes. Tienes tus apóstoles, que son los pensadores, los que escriben. Tienes la Biblia, que sé yo, podría ser, dependiendo de a lo que te suscribas dentro de esas tradiciones, el manifiesto comunista de Engels y de Marx. Tienes a tus salvadores, ¿verdad? Tienes al Mesías, que viene siendo Marx, o viene siendo Engels, o viene siendo Trotsky, o viene siendo, qué sé yo, el que tú quieras. Pero yo creo que hay algo ahí palpable, ¿no? Hay una creación de un mito que cuando tú lo entiendes y tú lo identificas, tú dices, ah,
Por eso es que esta gente es tan rabiosa en la defensa de eso. Sí, bueno, es que, y citando la escritura, el hombre, solamente la eternidad puede llenar el corazón del hombre, ¿eh? Dice en el libro de Eclesiastés. Solamente aquello que nos parece eterno, que obviamente si no es eterno no nos va a llenar. Si no es eterno no nos va a llenar, pero tiene que parecerlo para que intente llenarnos. Entonces, por eso es que tienen esa situación cosmológica, y eso es interesante, cosmológica y lo que tú comentaste, hacia un final, o sea, tiene que tener una situación escatológica. Para que sea una narrativa mitológica que intente llenar al hombre, tiene que tener un génesis y tiene que llevar una escatología, o sea, una redención. Ujú. En el caso del comunismo, pues es la desaparición de la lucha de clases para que se instale la dictadura del proletariado. Y te damos unas etapas, Así es, te damos unas etapas, te damos una fase, esto es lo que hay que hacer. ¿Ves? Entonces te da propósito, así pero te es. da un propósito secular que no tiene metafísica. Que a final de cuentas, o sea, sí hay que tener en cuenta que esto, o sea, muchas cosas que hace Marx, o sea, los toma de la cuestión de la teología cristiana, ¿eh? O sea, no crean que, o sea, por ejemplo, la separación entre labor y trabajo es Ujú, una separación que toma de la cuestión escolástica. Los escolásticos ya habían separado que hay algo que es el labor y hay otro que es el trabajo. Pero Marx, como tú bien comentas, lo seculariza. O sea, termina secularizando todos esos términos y, de hecho, Marx toma algunas ideas de la Reforma Radical. Acordémonos que en la Reforma Protestante hubo otra, digamos que a grandes rasgos hubo varias reformas. La Reforma Magisterial, la Reforma Anglicana, pero hay algo que se llama la Reforma Radical, que es de donde salen los menonitas y todas esas cuestiones, que si alguien conoce a los menonitas, o sea, son comunidades que en donde todos se reparten todo. O viven en comunidades cerradas donde viven todos y Thomas Müntzer, que es un pensador de la Reforma Radical, dice, hemos de instalar el reino de los cielos aquí en la tierra. ujú. Hay una frase en un libro que yo tengo de ensayos sobre el conservadurismo, en donde se cita un panfleto propagandístico de la Unión Soviética, en donde dice Jesús promete el paraíso después de la vida o algo así en el cielo. Lenin promete el paraíso en la tierra. Eso es algo que dice Thomas Müntzer. O sea, lo que te digo es que a los términos simplemente los agarran y los secularizas. Sí, y también entran en conflicto porque hasta donde yo he podido mirar la escatología, es decir, el fin de los tiempos o el fin último, dentro del cristianismo uno entiende que todo va en una entropía, que va empeorando, empeorando, empeorando hasta que regrese Jesucristo, versus en una cosmovisión materialista, comunista o en la misma capitalista, de hecho, también, Así es. que es secular también, es una visión secular de la vida en donde todo necesariamente lleva al progreso. Cada adelanto tecnológico, todo lo que va sucediendo va llevando necesariamente el ser humano a una etapa superior de progreso, cosa que no es real. Lo que Así hemos visto es otra cosa diferente. sí. De hecho, o sea, bueno, o sea, yo me en en ese punto, como persona religiosa, que nunca escondo yo mis creencias, para mí tanto el capitalismo como el comunismo, o sea, son son del mismo lado de la misma moneda, o sea, es decir, porque terminan haciendo al hombre simplemente un objeto del progreso. En un caso, a través de la cuestión económica y otro en el otro, la cuestión social. Y de hecho, si alguien ha leído a Max Weber en La ética protestante, que hace de su libro, uno de los términos que a mí me encantan, más que la cuestión capitalista y toda esa cuestión de, porque es una crítica al capitalismo, o sea, de hecho, muchos lo toman como un fomentador del capitalismo y no, el libro de Max Weber es una crítica al capitalismo. Y hay un término que a mí me encanta, que yo creo que es el más fuerte de él y que casi nadie aborda, que se llama el desencantamiento del mundo. Dice que el capitalismo tiene una característica muy específica que es la tecnificación del hombre. O sea, el hombre ya no es ser, sino se vuelve un objeto. Hmm, Entonces, dice que a partir de eso se llama el desencantamiento del mundo. El mundo empieza a perder su mitología y su magia para pues, simplemente volverse objetos como tales. Entonces, una característica de la cuestión capitalista, que no soy comunista ni soy marxista, de hecho yo soy muy crítico para esas dos cuestiones, pero para mí es el mismo lado, terminan volviendo al hombre simplemente un objeto de producción. La Biblia, la escritura o la tradición nos marca que el hombre es imago Dei,
O sea, no son objeto, Sí, es creación de Dios, sí, es imagen de Dios. es imagen de Dios. Si lo vuelves objeto, lo terminas haciendo garra, o sea, lo terminas secularizando. Por eso es que tenemos, cuando se vuelve objeto el hombre, por eso que tenemos tantas situaciones como de géneros que tú estás comentando en la modernidad. Por ejemplo, la cuestión de la pornografía, simplemente es una objetivización de la mujer. Y si podemos ser, es una, ¿cómo es? ¿Cómo define? Cosificación. Es una cosificación del acto sexual. Así es, Ya no tiene ese elemento de unión entre un hombre y una mujer que son una pareja. así es. Ya no tiene ese elemento. Ahora es, pues, cualquier cosa. Y pues tú puedes con cualquiera por ahí, cuando quieras, como quieras. Te vuelves un animal, disculpa la expresión, porque el ser humano, todo lo que nos hace más humanos es aquello que nos dignifica, nos enaltece. Y todo aquello que nos cosifica o nos objetiviza es aquello que nos vuelve más animales. Sí, 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 sí. Yo lo veo. Ok, vamos a hacer un breve recuento. Estaba hablando de Renacimiento. Ya en el Renacimiento, los filósofos y los grandes pensadores de esa época, bueno, grandes ya es otra cosa, ¿verdad? Pero pensadores ilustres, vamos a decir, empiezan a darle la espalda a la teología. Y ya en la modernidad, empezando con pensadores como René Descartes, vemos que el ser humano empieza a concebirse a sí mismo como el centro de todas las cosas y su capacidad de razonar como la última, vamos a decir, categoría que define lo que está bien y lo que está mal y lo que es la realidad, ¿no? Entonces, el detalle de esto es que, como todos, siempre empezamos a radicalizarlo y empieza a llegar una de las características de la modernidad, es la cuestión de la situación ya no solamente es el hombre, sino la razón. Entonces, empezamos a colocar a la razón, o sea, quitamos al hombre y colocamos a la razón como el centro del progreso de la humanidad o de la historia. Y eso da y desemboca en lo que se llaman los movimientos como el positivismo, que es de Augusto Comte, el cual dice que solamente las ciencias positivas, ciencias duras, exactas, o sea, son las únicas que nos pueden otorgar verdadero conocimiento. Y es cuando dice que la religión es un estado, o sea, un estado primigenio, en el cual nosotros como personas deberíamos de superar. Entonces, y él coloca que en ese estado, el estado positivista, la razón nos va a llevar al último estadio de la humanidad, ahora sí que al estadio, a la redención del ser humano. Volvemos a lo escatológico. Sí, sí, que el tiempo necesariamente lleva a cosas mejores. Así es. Hmm, Pero para ilustrar bien cómo, porque ya había hecho el comentario de que todas estas cosas tienen una incidencia real en nuestras vidas. Muchas de estas ideas son manejadas por los profesores universitarios, que son los que moldean la próxima generación de trabajadores y de ciudadanos. Muchas de estas ideas moldean la política pública de un gobierno y Así eso es. impacta la vida diaria de los seres humanos en determinada sociedad. O sea que aunque a alguien le pueda parecer, estos son pajas mentales no, sí, en ciertos casos lo pueden ser, pero tienen una incidencia y un impacto real en la vida que nosotros vivimos día a día. Sí, bueno, por ejemplo, yo por ejemplo que soy de la generación, yo nací en el 86 y a mí me tocó un proceso que se llama, en el 94 vivimos algo que se llama el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, y vivimos lo que se llama el gobierno de los tecnócratas. Para más o menos para los que son, por ejemplo, para tu público chilenos, eran como los Chicago Boys, más o menos así, ¿vale? Entonces, ellos tenían toda esa carga de que el capitalismo y todo nos iba a traer un desarrollo histórico y todo eso. Aquí podemos ver cómo ellos colocan, o sea, la cuestión de la cientificidad, el progreso, el desarrollo, de la investigación, como único logro en el cual el hombre va a poder estar mejor. Que es cierto, o sea, mucho desarrollo científico, no estoy en contra de eso, no estoy en contra de eso, pero sí implantó un desarrollo, en lo que se llama la tecnocracia, el gobierno de los técnicos. Y se relegó a todas esas personas, o sea, por ejemplo, de que no tenían estudios y todo eso, y se abandonó lo que podríamos llamar como un cierto humanismo. O sea,
Entonces, si te fijamos y si nos observamos claramente, el pensamiento filosófico impacta en los políticos y el detalle es que como esos políticos terminan gobernando, empieza a tener afectaciones directas en la sociedad o en lo que uno vive directamente. Otro ejemplo es el transhumanismo. El transhumanismo no es otra cosa que esta idea de que el ser humano puede utilizar la tecnología para mejorar su calidad de vida o para aumentar su capacidad, qué sé yo, cognitiva o lo que sea. No sé si has visto Ghost in the Shell, ¿conoces esa serie? Ese anime es buenísimo. Sí, a mí me encanta. Ghost in the Shell Standalone Complex es una serie, yo creo que es mi serie favorita de anime. No veo mucho anime, pero esa es mi favorita. De hecho, traigo ahorita una de Akira, también es de mis favoritas esa, que habla también del desarrollo tecnológico. Este anime es buenísimo en ese tema. Sí, exacto, pero básicamente lo que está criticando es cuidado con los avances tecnológicos desmedidos porque van a presentar problemas éticos a largo plazo. Ahora mismo lo que está haciendo Elon Musk con metiéndole chips en el cerebro a la gente, todo eso es profundamente problemático y es el resultado directo del haber abandonado una visión teológica de la vida y haber puesto al ser humano y a su progreso como a Dios ¿Sí? en su lugar. Sí, sí, y al final de cuentas lo que termina impactando en esto es que, o sea, aunque la modernidad se quiso caracterizar por el abandono o de decir, ¿sabes qué? Nosotros somos más inteligentes y solamente la razón nos va a decir qué hacer. La Segunda Guerra Mundial, o sea, terminó por romper ese relato, porque el único que demostró la tecnología y la razón es que nos podemos matar de una manera más eficaz y más eficiente. Entonces, por eso es que la modernidad, muchos hablan que a partir de esa caída de la bomba de Hiroshima, ese relato de que la ciencia nos iba a hacer mejores personas, termina cayendo. Ujú, ujú. Volvemos, porque yo hice un argumento hace un tiempo atrás y yo pensando, wow, qué argumento tan malo. Pero volvemos, esa es la aventura de aprender y de modificar y de también tener la humildad de uno mejorar intelectualmente hablando. Donde yo había dicho, es que el capitalismo entiende que la esclavitud es mala y de hecho Adam Smith, que es el padre del capitalismo, dice la esclavitud no es buena porque tampoco es rentable. Entonces cuando tú analizas bien ese argumento a profundidad, tú dices, espérate, aquí lo que yo estoy diciendo es que el mecanismo que yo utilizo para determinar qué está bien y qué está mal es un cálculo económico. Tremendo, ¿eh? O sea, estas visiones materialistas, pues ya no es Dios, ya no son los 2 mandamientos. Ahora vamos a dictar qué es bueno y qué es malo en base a si me conviene o no me conviene económicamente hablando. Así es. Y es lo que está pasando también con muchas cuestiones de la inteligencia artificial. La mayoría de la gente o grandes empresarios, si pueden sustituir a una persona por una máquina, no lo van a dudar. No, no lo van a dudar. Ahora, fíjate, aquí hay un dilema bien interesante que están mencionando los filósofos y que a veces pienso que algunos empresarios les hace falta estudiar filosofía porque dice un filósofo, dice, bueno, está bien, vas a hacer más eficiente tu empresa, pero ya no vas a tener empleados. Si todos hacen eso, ya no va a haber empleados que compren los productos que ellos están produciendo. Interesante. Vas a quedar en un dilema. A lo mejor va a ser muy eficiente, pero ya no va a haber nadie que te compre el producto. Sí, yo estaba buscando una frase de las primeras páginas de un libro que tú me compartiste que se llama El Poder de Romano Guardini, en Así. donde él hace el mismo ejemplo que tú hiciste sobre la bomba atómica, pero no lo encuentro. Está en las primeras páginas. Sí, ento- él menciona en el libro que solamente el poder es algo o sea, el poder es algo cuando puede ser instrumentalizado. Mm. Es una característica del poder. No que seas poderoso, o sea, por ejemplo, un animal es poderoso, pero no tiene poder, porque no puede instrumentalizar lo que él tiene. Cuando un hombre tiene poder es porque puede instrumentalizar a otros o lo que él mismo es para sus objetivos. Entonces, eso es lo que podemos llamar el poder como tal, es lo que menciona mucho en el libro. Entonces, pero las grandes características de de la cuestión de la modernidad, como estamos retomando, es la cuestión del olvido de Dios, del Dios cristiano en el Mm. occidente, para colocar a la diosa razón. O sea, de todos modos sigue siendo un pensamiento religioso, ¿eh? O sea,
esa idea de que solamente el conocimiento nos puede llevar a la verdad, al progreso, es un pensamiento sumamente religioso, porque al final de cuentas, más que ser un pensamiento de avanzada, es un pensamiento que se cierra en sí mismo. Mm, Entonces, en una revelación. Porque al final de cuentas, o sea, cuando te dices solamente la ciencia nos puede dar respuestas verdaderas, ni siquiera es una afirmación científica, sino una afirmación filosófica. ujú. Entonces, Mira, aquí lo encontré en la página 14. Aquí nosotros no pensamos ya que el aumento de poder equivalga sin más a la elevación del valor de la vida. El poder se nos ha vuelto problemático y ello no solo en el sentido de una crítica de la cultura tal como se ejerció, oponiéndose al optimismo de la época a lo largo de todo el siglo XIX y cada vez con más fuerza al acercarse el final de este, sino de una manera fundamental. En la conciencia de todos brota el sentimiento de que nuestra relación con el poder es falsa y de que incluso este creciente poder nos amenaza a nosotros mismos. Esta amenaza ha encontrado en la bomba atómica una expresión que afecta a la fantasía y el sentimiento vital del hombre de la calle, convirtiéndose en símbolo de algo de importancia universal. para mí, tumba el relato de la modernidad, en el sentido de que la razón y la ciencia nos harían mejores personas. No, 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 ni nos hizo mejor, nomás nos hizo más eficientes para podernos matar. Eso fue Sí, sí, lo que hizo. Entonces, volviendo a lo que estamos diciendo, es que la característica de la modernidad es eso, o sea, aunque se presenten como pensadores, religiosos, bueno, pero más bien que se presente a como pensadores que no son religiosos, más bien hacen una nueva teología sustituyendo al Dios cristiano, porque para mí es un Dios que les va a exigir para poder colocar un Dios a su manera y a su forma. eso es lo que me había dicho este Dan, que tiene su canal Pregúntale a Dan, que me había dicho de un filósofo norteamericano que se llama Platinga, que estudiaba eso y decía que por necesidad todo humano busca una creación, una entidad superior a la que seguir. Entonces, yo creo que eso fortalece ese argumento que nosotros tenemos, ¿no? Cuando tú quitas a Dios, en efecto, lo que estás implantando en su lugar es tu capacidad de razonar. Y cuando te das cuenta que esa capacidad tiene limitaciones y limitaciones serias, vas a terminar viviendo una vida sin sentido, porque no puedes aspirar. Porque si entendemos que podemos llegar a entenderlo todo, eventualmente nos vamos a dar contra la pared porque no podemos en efecto entenderlo todo y perdemos el sentido de la vida. Hay una, me llama mucho hay un anime que se llama, digo, es un poquito oscurillo. Hay un anime que se llama Jujutsu Kaisen. Tuvo muchísimo, impacto, mucho éxito. Y un poder que utiliza un personaje principal que lo que hace es que le hace el enemigo, no le hace nada físicamente como tal, sino lo que hace es que le entre todo el conocimiento de la eternidad. Y es interesante porque cuando recibe el poder, la persona contraria, lo único que pasa es que no puede comprenderlo. O sea, es tanta información que lo único que dice es que no entiendo nada. O sea, Sí, pero yo creo que en base a ese entendimiento es que Camus llega al concepto de lo absurdo. Le dice, no, 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 sí, sí, es verdad lo que tú acabas de decir, pero yo creo que por eso él dice, todo es absurdo, vive la vida, olvídate de sí. lo demás. Sí, pero como dicen el mito de Sísifo, ¿verdad? Y al final Sísifo era feliz, a pesar de que subía y bajaba la piedra eternamente. Otra característica de la modernidad, aparte de la cuestión del abandono de lo divino. Bueno, es que vuelvo al punto, no es el abandono de lo divino, sino la secularización de lo divino. Yo creo que ese sería el término más correcto. Sí, La sí, secularización de lo divino. Parte de ese término y de esa situación, otra de estas cuestiones es que el hombre, al colocar esa situación, se desconecta la ética de la política y la política de lo económico. Como ya estas dos funciones, o sea, ya no están conectadas a la cuestión ética y se vuelven independientes, el político ya no se ve obligado a comportarse de una manera ética, sino simplemente económica. De hecho, la mayoría de las situaciones en las cuales se vive un político es cuánto inversión hubo, cuánto éxito tuvo, cuánto fue el crecimiento del PIB. Entonces, ya no importa cómo lo hizo, sino qué es lo que logró. Entonces, eso creo que para mí es uno de los grandes peligros que tiene esta cuestión de la modernidad, porque coloca estas situaciones aparte de lo ético. Cuando uno ve a Platón,
o Aristóteles, lo ético y lo político estaban profundamente unidos. O sea, es que no, o sea, no. De hecho, bueno, para mí en ese punto, o sea, por eso tengo algunas críticas a la cuestión de la democracia, porque pienso que la democracia, para mí, aunque es un buen sistema en cierta parte, tiene un gran defecto porque invita a toda la población. ¿En qué sentido? Invita a gente que ni siquiera está interesada por su país. O sea, porque no le interesa ni lo ético, nomás le interesa en cierta manera lo económico. O sea, también me va a mí económicamente. Yo critico muy fuertemente a la democracia, de hecho yo me considero totalmente antidemocrático, porque en efecto lo que hace la democracia es darle el poder a la masa y la masa es fundamentalmente ignorante. De Entonces, hecho, ¿cómo tú ganas votos? Siendo un personaje, siendo un payaso, siendo un populista. No, tú no tienes que tener una ideología, tú no tienes que tener una ética, tú no tienes que tener necesariamente un conocimiento. Tú tienes que ser un demagogo, tú tienes que ser capaz de atraer un mayor número de personas hacia ti. Y en sociedades profundamente imbéciles en las que vivimos, porque es la realidad en donde la degeneración es el fin de cada día y la búsqueda de los placeres, el hedonismo, pues tú apelas a eso y tú vas a obtener los votos que tú necesitas. Eso es conducente a una buena forma de gobierno, a una buena gobernanza, de ninguna manera. sí. De hecho, o sea, si uno lee a Aristóteles en la política, él considera que el gobierno, una de las degeneraciones del gobierno es ese tipo de democracia donde todos tengan el mismo valor participativo en la cuestión política. Aristóteles coloca que deben ser ciudadanos profundamente involucrados con su sociedad y que participen hasta económicamente para poder involucrarse en la cuestión política. Pero una de las características para mí de la modernidad también es esa separación entre la ética y la cuestión política juntamente con lo económico. Ajá. Que obviamente, aquí es donde voy a unirlo un poquito con el tema. Ese tipo de situaciones se dan también mucho a partir de lo que estamos diciendo de, ahorita comentaste a Hegel. Hegel hace mucho de esta situación porque él habla acerca de la cuestión de la fenomenología del espíritu, el espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, no debemos de pensar en Hegel como alguien cristiano, ¿eh? O sea, bueno, aunque él mismo se llamaba cristiano, sino que coloca que el espíritu o el progreso es a través de la cuestión secular o a través de la cuestión del gobierno. O sea, la manera en que Dios se manifiesta es a través del gobierno. O sea, seculariza lo divino y lo coloca aquí en la tierra. Y dice que la religión, o sea, la religión es la manera en que el hombre se ve a sí mismo. O sea, y convierte la cuestión teológica, lo convierte en una cuestión antropológica. Este, y para mí en ese sentido, aunque Hegel tiene ciertas aportaciones que podríamos tomar en cuenta, pienso que al volver otra vez a la secularización del gobierno, perdón, a la secularización de lo divino, y hace una inversión para mí, y hace una divinización del gobierno, o sea, coloca al gobierno como el espíritu del mundo, hace algo que hace, hay un pensador que se llama Carl Schmitt, en Mm. teología de la política, cual dice que le hemos colocado las mismas características de Dios, las colocamos al gobierno en turno. Hacemos una divinización. Fíjate, para mí entonces ahí hay otra característica que hacemos una secularización de lo divino y hacemos una divinización de lo secular. Bueno, el mejor ejemplo de eso es el fascismo italiano. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. El Estado es la gran... Bueno, existen otras formulaciones del fascismo. Por ejemplo, en España tiene otra carga y tiene otros matices. Pero esa es la realidad del fascismo italiano. Ese comentario que tú hiciste, ¿cómo era? ¿Divorciamos la ética de la política o de la economía? Algo así era. La ética de lo político y de lo económico. Yo creo que una evidencia de eso es esta gran frase que se utiliza al sol de hoy de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Sí, este es mi objetivo. Olvídate si yo tengo que matar a otras personas, olvídate si yo tengo que hacer un genocidio, olvídate si yo tengo que envenenar un pueblo completo. El fin justifica los medios. O sea, el medio, no hay moral ahí. Así es. Lo que hay es ambición, lo que hay es deseo de poder. Y eso, entendido de una perspectiva religiosa, es problemático. Sí, bueno, y es que, por ejemplo, Maquiavelo dice que es mejor que te teman a que te amen. Exacto, y eso, volvemos, eso va en contra del pensamiento cristiano.
Así es. porque amamos al prójimo, lo amamos como a nosotros mismos. Esa es la enseñanza de Jesús. Así es. Y es lo que estoy diciendo, al final de cuentas hacemos una secularización de lo divino y divinizamos lo secular, ¿verdad? O sea, por ejemplo, mucha gente termina colocando las necesidades que le pedían a Dios, se las terminan pidiendo al Estado. Y lo que hacen es que terminan divinizando el Estado. Por eso es que tenemos muchos pensadores latinoamericanos dicen que por eso Latinoamérica tiene ese afán de Mesías. Tenemos mesianismos, o sea, pensamos que una persona va a solucionar los problemas de un país. Sí, lo veo. El comentario este que se hizo viral, de que hizo Jesús Maestro, no sé qué piensas sobre él. Él dijo, tuvimos una guerra mundial porque los alemanes se pusieron a leer a Hegel. Si se hubiesen puesto a leer al Quijote, no hubiésemos tenido guerras mundiales. ¿Qué tú piensas sobre eso? Y bueno, yo cuando lo leo a Jesús es muy bueno, ¿eh? No, me da risa porque hay muchos memes que, que le hacen a él. Ya es que a veces contesta un poco agresivo. No sé, la verdad es que yo creo que, o sea, debemos de terminar reconociendo que durante casi 200 años, o sea, Alemania impuso su filosofía en el mundo, en muchísima parte. Entonces, no sé si hubiera habido dos guerras mundiales, si hubieran leído el Quijote, pero creo que, mira, decía Nietzsche que el pastor protestante fue el papá de los pensadores, de los filósofos alemanes. Así yo creo que, entonces ahí nos vamos a dar en cuenta cómo la cuestión religiosa terminó impactando también en la modernidad, en el pensamiento, que termina afectando a la cuestión del día de hoy. O sea, como el pastor protestante, dice Nietzsche, es el papá del filósofo alemán. Que está divorciado de un entendimiento correcto de la Biblia, de la palabra de Dios. Así, y termina siendo un subjetivismo. Lo que estamos diciendo, coloca al hombre como el centro. Es A como yo diferencia, interpreto la Biblia, cada como cual yo tiene su interpretación. así es. Yo soy el centro de la interpretación. A diferencia de otras tradiciones, iglesias, que colocamos nosotros, que es la iglesia y el hombre es parte. O sea, nosotros no. Y a la diferencia, aquí en este caso, para mí hay una inversión, porque yo leo, en vez de decir, por ejemplo, yo cuando digo, nosotros leemos, o sea, en la iglesia de ortodoxa es que decimos, nosotros estamos leyendo, o siempre decimos, y como dice el Santo Padre, o como dice el Santo Padre, o como dice el concilio, o como dice el canon, o sea, no nos colocamos a nosotros como centro. En el caso de otro es que yo leo, yo lo interpreto así. Sí, no, y respetamos la jerarquía. Las jerarquías son sumamente importantes porque en efecto todos somos diferentes y no todos tenemos la misma capacidad. Hay unos individuos que están dotados de una capacidad superior para entender o para guiar en ciertos aspectos de la vida, no solamente en lo religioso. Es que eso es algo que está moldeando mucho mi pensamiento hoy día. eh, es la idea de la jerarquía, que es natural también, no es antinatural como nos ha querido pintar también. Y yo creo que es uno de los grandes problemas de la modernidad. Todos somos iguales, no, negativo, no somos iguales, somos muy diferentes. No, pues decía Gregorio, San Gregorio decía que no todo nos toca teologizar, o sea, no todo nos toca hacer teología. También, claro. Entonces, yo creo que otra característica de la modernidad es el rechazo a la tradición. Fíjate, también es una característica muy particular, o sea, se duda de todo lo que se dijo antes. Sí, pero yo creo que aquí hay algo que estamos pasando por alto y es la homogenización. Yo creo que tanto los sistemas capitalistas como los socialistas y los comunistas aspiran a una homogenización del Pero, mundo completo, subvirtiendo las prácticas y el folclore y las culturas locales por una, vamos a llamarle, super cultural que se manifiesta, qué sé yo, por ejemplo, en algo tan burdo como la vestimenta. Una mujer en Rusia se viste igual que una en Nueva York. Es la misma ropa. Ya no hay una diferencia necesariamente. fíjate, por ejemplo, digo, voy a poner un ejemplo muy extremo. Sí. No significa que sea lo correcto, pero un tiempo, una vez platicó una persona que era misionera en África, pues él venía con su ética, pues él es bautista. Pues tú sabes que ellos son de corbata, traje, toda la carga. Domingo de iglesia en Estados Unidos. Dice que cuando fue a África en una cuestión de una tribu, pues él quiso imponer su ética o su manera de hacer las cuestiones. Con esto no estoy diciendo que lo que hace el pueblo africano
en ese tribu sea correcto, pero nos demuestra cómo a veces queremos imponer nuestras, o sea, hay una homogenización como tú comentas, ¿verdad? Él quiso traer su moral o su manera de ver el mundo estadounidense, la quiso imponer ahí. Dice, cuando yo quise evangelizar, no terminé evangelizando a nadie. O sea, me fui, estuve ahí un año y me regresé sin nada. Y luego le pregunta, ¿pero por qué? Dice, es que yo quise decirle a las mujeres cómo vestirse, que tenían que ponerse ropa y esto y lo otro, cuando en la ética de esa tribu, o sea, las mujeres que traían ropa eran las que eran las prostitutas, y las mujeres casadas y libres eran las que andaban con los senos descubiertos. Entonces, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero si te fijas, quería imponer su manera de ver el mundo a otras situaciones. Uniéndolo nomás como ir cerrando el tema, es una de las características que tiene la cuestión capitalista y como tú bien dices, la cuestión comunista. Para mí en ese sentido, como vuelvo a decir, para mí son los dos lados de la moneda de la tecnificación del hombre. O sea, el hombre ya deja de ser un ser para convertirse en algo. O sea, en un número, en una producción, en un número social, en una cantidad de piezas vendidas, cantidad de piezas producidas, en cuántas vendió, en reduciéndolo a lo que nosotros muchas veces hacemos en redes sociales. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? O sea, ¿cuántos comentarios hiciste? Entonces, Ah, terminan convirtiendo en cualquier situación al hombre en un objeto, en un número de producción. Cristianismo no, pues que el cristianismo pues es totalmente contrario a eso, ¿ah? O sea, cuando uno ve el cristianismo es sorprendente porque cuando Jesús dice, viene el año agradable del Señor, pues está hablando acerca del año, no sé si sepas que en el Antiguo Testamento, cada ciertos años a los hombres se les perdonaban todas sus deudas. O sea, si tú tenías una deuda y estabas esclavizado por esa deuda, ese año, o sea, se te olvidaba porque se conocía que Dios era el que iba a proveer. Igual la tierra, o sea, cada ciertos años se dejaba de descansar. Y ahora que tenemos con el cuidado de nuestro, produce más, ten más, haz esto, haz lo otro. estoy tratando de buscar ahora mismo para corroborar el dato, pero lo que estamos viendo ahora es que hay una gente bien trastornada que está incluso llegando a la idea de decir, debemos crear un gobierno global guiado por inteligencia artificial, donde el gobernador o el presidente o la entidad que gobierna todo es la inteligencia artificial. O sea que ya se dieron cuenta que la capacidad humana es limitada, pero no regresan a Dios. Lo que hacen es crear un Dios nuevo y es la inteligencia artificial que, según ellos, es superior a la capacidad humana de razonar. Ya no es la razón, ¿ves por dónde va la cosa? Ay, es que, mira, por ejemplo, pasó algo muy interesante porque ya es que hay una inteligencia artificial en Twitter. Entonces, el Elon Musk le empezó a quitar los límites éticos a la inteligencia artificial. De hecho, fue una situación muy, muy característica porque empezó a contestar de una manera muy, muy hitleriana, por decirlo de alguna manera bastante perspicaz. Y se empezaron a dar cuenta que, o sea, una inteligencia artificial, si tú no le impones ningún límite ético y moral, se termina volviéndose un dictador. Ahora, si Ajá. la inteligencia artificial gobernara y se fijara solamente en lo que es productivo, ¿dónde está el cuidado del débil? Si alguien naciera con malformaciones o situaciones congénitas, ¿qué diría la inteligencia artificial? Deséchenlo, porque él vería por un bien solamente productivo, un bien numérico. Sí, te estoy buscando eso ahora mismo. Dice aquí, if you're referring to the corporate shift toward AI first leadership, tech leaders and business executives like Satya Nadella of Microsoft, Jensen Huang of Nvidia, and Andrew Ng of AI Fund propose that human leaders must integrate AI as a foundational partner in all decision making and strategy. ¿Y cuál es la moral de la inteligencia artificial? Ese es el problema. ¿Cuál es la ética? ¿Dónde está la ética si es superficial? Lo que tú estás escribiendo, bien, aquí, Ramón, o sea, el hombre, con tal de no sujetarse a ese Dios que los hace humanos, porque realmente adorar al verdadero Dios, lo que no te quita la humanidad, sino que al contrario, te hace verdaderamente libre, te hace verdaderamente humano. Lo único que hace es que si lo abandonas, terminas apuntando a la cuestión animalística. Fijémonos en el arte. Tú que te dedicas a la cuestión del arte, o sea, el arte posmoderno es un arte que no dice nada.
No dice nada. No, no, no. Ese arte abstracto que le llaman. O sea, no dice nada. Digo, yo estudié también diseño gráfico. O sea, uno ve las obras del Renacimiento, del Gótico, y uno ve la cuestión actual moderna. Es una cuestión tan tecnificada que no termina llenando el alma del hombre. O sea, me he tocado exposiciones donde veo, hay un vaso en medio de un cuarto, y esa es la obra de arte. Ajá, sí, sí. Mm. La famosa banana pegada con tape a una pared, no sé si te Sí, acuerdas sí, de eso, también. que se vendió por $75,000 en una galería en Miami. ¿De qué estamos hablando? Entonces, bueno, y muchos dicen que el arte es un poco el reflejo del pensamiento del ser humano, es el desbordamiento del pensamiento. Entonces, si uno ve el arte actual, o sea, puede ver que el hombre actualmente no tiene nada, como no contiene nada, porque ha abandonado el Dios, ha abandonado la eternidad, aquel que llena, o como dice San Agustín, solamente si te buscamos a ti, llenaremos nuestros corazones. Y como no encuentra qué lo llena en esta cuestión de la modernidad, busca llenarlo, pero como no lo llena, está totalmente vacío. Sí, definitivamente yo puedo confirmar eso desde mi perspectiva personal. Se me acaba de prender el bombillo. Me gustaría desarrollar un episodio sobre estética, que es la rama de la filosofía que estudia lo bello y todo eso. A mí personalmente me gusta mucho la pintura de Monk, Mm, que es el del grito. así es, Y pienso en eso por el comentario que acaba de decir, que es el desbordamiento del pensamiento de una época. Porque cuando tú miras ese arte, es un arte moderno que muestra el existencialismo y la pérdida de la humanidad. así es, Estamos perdidos. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos ansiedad, tenemos existential dread. así es. Y ahí lo ves perfectamente. Entonces ahora mismo, incluso hasta en el humor, se nota que ahora cualquier cosa es capaz de hacernos reír. Hasta una imagen borrosa de una persona, simplemente por cómo se ve. Eso se puede desarrollar, pero ves cómo ya las cosas no tienen que tener necesariamente un significado profundo para que nosotros lo veamos con buenos ojos. Sí, porque al final de cuentas, en la necesidad de buscar algo de sentido, nos aferramos a lo que haya. Entonces, por ejemplo, yo me quedo, digo, o sea, entiendo ciertas cuestiones de simbolismo que se pueden utilizar de una manera, por ejemplo, en la escuela de Bauhaus, ya es que utilizaban mucho la cuestión de los rectángulos, ciertas formas, pero realmente en la modernidad, literalmente, y como tú bien comentas, a partir de la modernidad, hay un giro en el que el hombre, en vez de querer buscar lo bello, trata más que buscar lo bello, trata de buscar un sentido o a qué aferrarse. Por eso es que puede llamarle arte a simplemente unas pinceladas al garabato y que tratamos de buscarle un sentido para poder aferrarnos o que pueda decirnos o tratamos de que nos diga algo a nosotros, pero al final de cuentas a lo mejor no está diciendo nada. Es bien interesante porque yo estaba viendo un documental sobre un fisiculturista que murió por un ataque cardíaco, ¿verdad? Por todas las cosas que se metía el cuerpo. Y él estaba diciendo, y esto ilustra perfectamente, es increíble lo que tú estás diciendo ahora, lo que estamos hablando. Dice, yo tengo un montón de dinero, yo no necesito trabajar. Yo puedo simplemente dedicarme a hacer nada por el resto de mi vida y no hay ningún problema. Y ese es el gran problema que tengo. No tengo razón para levantarme, por eso es que yo tengo que motivarme cada día para establecer metas y trabajar para esas metas. El hombre necesita, el mito necesita algo más grande que sí mismo para extraer significado de su existencia. Y es increíble cómo ese ejemplo es un fisiculturista que hacía dinero vendiendo productos de anabólicos y cuestiones para crecimiento muscular y todo lo demás. Que ahí lo ves también. Es Sí, no, elemental. no, y es que, o sea, por ejemplo, yo me quedo sorprendido porque uno ve siempre en las encuestas de los países más felices del mundo. Uno se fija, muchos están en Latinoamérica, ¿no te has fijado en ese sentido? Y los países más infelices son a veces en Europa, o los países que tienen todo resuelto. Si todas sus necesidades materiales están también. Porque lo que realmente dignifica al hombre es que tenga situaciones, tenga problemas, y las pueda resolver, no que Ujú. estén resueltas. El hombre necesita resolver por sí mismo, teniendo un ideal por el cual irse sosteniendo. Entonces, por eso yo creo que a veces todos esos países, a veces no se soluciona el problema principal del hombre, que es querer superarse. O sea, que a final de cuentas es eso, ¿ah?
Ahora, querer superarse no siempre significa para el hombre tener más cosas, sino que pueda ser capaz de resolver los problemas o las diatribas que van surgiendo. A veces, digo, es cómodo tener una situación económica estable, pero no significa que eso te dé la felicidad como tal, porque No. mucha gente piensa que eso es lo que le va a dar, lo que le va. Sí, sí, bueno, yo conozco una persona cercana a nosotros, carros deportivos, mansiones, joven, millonario ya, y tiene unos problemas existenciales terribles, se siente triste, porque antes pensaba, bueno, yo voy a trabajar para esto y una vez yo lo tenga, obtendré la felicidad. Bueno, lo lograste, tienes una mansión, tienes un montón de carros, ¿eres feliz? No. Ah, bueno, necesitas algo más que eso, necesitas algo. Y por eso yo creo que es importante estudiar la mística. ¿Cuáles son recursos que nos puedes compartir o recomendar sobre metafísica y mística? Hay un libro que es de un filósofo, más que, ahí aquí lo tengo, espérame. Se llama Estética y Mística, nomás que no me acuerdo. Es de editorial Sígueme. No lo he terminado de leer, que está medio. Miguel García Varo, así se llama. Yo he leído, no llevo como unas 50 páginas, que sí, cada página es como que hay que estarlo leyendo, porque mezcla filosofía, mística y todo eso, pero puede ser un buen comienzo para leerlo con alguien actual, porque a veces leer a los antiguos es un poquito denso, porque a veces tienen un lenguaje diferente al que nosotros tenemos. Bueno, alguien, si quieres también algún pensador de más cristiano, pues está Gregorio de Niza, El Camino de Moisés. Creo que eso es un clásico de la mística cristiana. Ya es que habla acerca de ascender, de ir ascendiendo al conocimiento divino. Ok, ¿no pondrías ahí también, ahora que hablas de ascender, a la escalera de... De Juan Climaco es un buen ejemplo también. Ellos dos también podrían ser básicos. Hay otro buen místico, bueno, eso es más occidental, pero a mí me gustó muchísimo, digo, es Juan de la Cruz, La Noche Oscura. Él es un poeta que hace teología a través de la poesía. Es un místico español también. Yo lo recomiendo bastante. Y el otro muy, muy antiguo, pero muy, muy básico es Pseudo Dionisio Areopagita. O sea, también ese ya es que habla acerca de las cuestiones celestiales, de la mística, cómo ascender al conocimiento divino. Ese último me llama mucho la atención. Yo intenté leer El Espíritu Santo de Atanasio, ¿era? O Basilio. De San Basilio. San Basilio. Sí, porque Sí, San Atanasio es la encarnación del verbo. ajá. Sí, es que yo no sé si esto te pasa a ti. Tú tienes como 50 libros en lista de espera y lees un poquito de esto y después te mueves al otro. Ese es el problema que yo tengo. Yo lo que hago, mira, yo realmente trato de leer libros. Realmente llevo 2, 3 lecturas al mes. Ok. Y luego, a veces, porque a veces hay libros que son aburridos. Hay que ser muy sinceros. Hay que leerlos, pero son aburridos. O sea, y cuando veo que un libro ya medio me cansa, busco una lectura que esté más o menos parecida dentro del tema o alguna introducción sobre el libro que estoy leyendo, porque a lo mejor puede pasar que no le estoy entendiendo. Y luego ya cuando termino ese y puedo decir, mira, ya manejo bien a este autor, vuelvo al libro que lo dejé a la mitad. Sí, el problema que yo tengo es que yo tengo como 10 libros abiertos simultáneamente. Tengo uno en la página 5, tengo otro en la página 100, tengo otro en la página 200, tengo otro en la página 33. Es un problema. Yo realmente algo que puedo recomendarles también es que puedan enfocarse a veces en autores. Eso les puede ayudar bastante. Por ejemplo, no sé, este año, los primeros 4 meses, porque más o menos trato de tener una agenda. No significa que la siga al pie de la página porque se hay una novela o cosas así que se nos entretienen. Pero, por ejemplo, los primeros 4 meses de este año leí de nuevo todas las obras de Nietzsche. Entonces, las leí todas, conseguí mejores versiones e introducciones sobre el autor y así. Y luego, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un poquito de teología ortodoxa porque me estoy empapando un poquito más. Aunque leo de vez en cuando alguno que otro pensador, y pues así más o menos lo voy intercalando, ¿va? Pero traten de leer un pensador. O sea, vaya, que lo tomen, lo abracen, lo comprendan y pueden decir, bueno, ya manejo sus ideas principales. Hay uno que me llama a mí la atención, pero no sé si es del todo congruente o relevante dentro de una cosmovisión ortodoxa y es este pensador evangélico norteamericano del siglo XX que se llama Reinhold Niebuhr. Yo la Y
no lo conozco. Sí, él tiene unos postulados ahí que se consideran realismo cristiano. Y es una mentalidad que propone mirar al mundo en términos cristianos. Pero no creo que sea muy compatible con la teología ortodoxa. No lo he estudiado del todo, pero he visto sus postulados principales. Y él básicamente lo que está diciendo es, ok, si tú estás viendo todos estos problemas, hay una explicación teológica para ello. O sea, no podemos, por ejemplo, aspirar a una forma de gobierno perfecta porque la condición del mundo es caída, está caída, es fallen world. Por lo tanto, ninguna forma de gobierno podrá ser perfecta porque solamente la perfección es alcanzada en el reino de Dios. Ese tipo de ideas, pero supongo que se pueden rescatar ciertos argumentos, pero no sé si del todo la metodología o el marco completo es aplicable en un contexto ortodoxo. Mm, Pero es algo que me llama mucho la atención últimamente. bueno, te recomiendo también, digo, si te interesa un poquito más, así como ese tipo de cuestiones, a este Alexander Chaiman. Él es un teólogo de la OCA. Bueno, es un académico. Teólogo, ya es que en la ortodoxa nomás hay tres teólogos. Es un académico de la OCA. Tiene varios libros de la vida para el mundo. Y él habla acerca mucho de la cuestión de la secularización y cómo ver al mundo a través de una visión ortodoxa. Muy, muy, muy bueno. ¿Cómo? Alexander Chaiman. Así es. ¿Cómo se escribe Chaiman? Sheman, vamos a ver. Alexander Sheman. Ok, pero sí, ya te entendí, ya. Ok, pues perfecto, lo voy a estar mirando. Pero sí, a mí me interesa esa convergencia de la disciplina de la historia con una teología ortodoxa. Cómo uno empieza a mirar los eventos históricos de una perspectiva ortodoxa. O por lo menos interpretarlos desde una perspectiva cristiana. Que entiendo que debería ser bastante relevante porque hoy en día lo que yo veo en la academia es lo que yo estoy llamando una es un ambiente hiper empírico, en donde todo tiene que ser, ok, nosotros aceptamos una interpretación materialista de los eventos históricos, aceptamos, qué sé yo, el giro lingüístico, el qué sé yo, el positivismo incluso, pero ya no tiene peso pensar la realidad histórica de una perspectiva cristiana y debería tenerlo. ¿Por qué no? Sí, yo creo que a final de cuentas, o sea, como hemos dicho, la modernidad pensó que dejar la religión a un lado y encerrarla en sus casas y en las iglesias era la solución y que iba a hacer eso el progreso de la humanidad. Y lo único que nos hemos dado cuenta, y como abarcan muchos filósofos del día de hoy, es que las luchas que hay en la sociedad actual no solamente son políticas, ya no existe, para mí, digo, y yo coincido con esto, es que ya no es la lucha entre capitalismo y comunismo, ¿eh? Yo pienso que ya esas cuestiones, para mí, sí existe el capitalismo y el comunismo, no los niego como existencias, como sistemas, de cierta manera, pero creo que ya las luchas no van a ir por ese lado. O sea, yo creo que las luchas son más bien de cosmovisiones. O sea, hay una cosmovisión occidental, Ujú. representada por Europa y Estados Unidos. Hay una cosmovisión árabe y hay una cosmovisión oriental. Que de hecho yo creo que tú puedes argumentar esa como visión islámica se está apoderando de Europa poquito a poco, ¿Sabes qué es? porque ya no hay una identidad cristiana, ya no hay algo grande, ya no hay algo que se anteponga en términos religiosos ante el Islam, ya hay una relativización, hay una lo que es políticamente correcto y todo lo demás, todas estas políticas woke y todo lo demás, que están posibilitando que en efecto aparezcan unos grupos grandes, unas masas de personas religiosas, pero que son completamente opuestas a aquellos valores religiosos que, que fomentaron tu crecimiento inicial, porque la civilización occidental es producto de un entendimiento cristiano de la realidad. Eso es innegable. Así es. Sí, de hecho, bien lo comenta Tom Holland, no el Spider-Man. Hay un historiador que se llama Tom Holland. Él desarrolla mucho la cuestión de que el cristianismo, pues es uno de los pilares de la cultura occidental, o sea, estamos fundamentados sobre los valores cristianos, pues es innegable, ¿verdad? Pero para mí esa es la lucha más actual, ¿verdad? O sea, las cosmovisiones occidentales con una cosmovisión oriental, y cuando me refiero a oriental me refiero a una principalmente, y luego la islámica. Pienso que ese es el mundo actual.
que tenemos el día de hoy. Sí. Tú no estás hablando de batallas culturales, tú estás hablando de batallas de, como en Cosmo, castellano, all-encompassing worldviews. Sí, ya exactamente. no estamos hablando de capitalismo versus comunismo, ya no estamos hablando de, no, lo que estamos hablando es de un choque de cosmovisiones. Así es, Sí, porque incluso decir un choque civilizacional, ya la civilización occidental no es reconocible. así es. No es lo mismo que era hace 1000 años atrás. Bueno, anyway, hay muchas cosas que se pueden desprender de esto. He aprendido bastante, me ha ayudado a matizar ciertas cosas y me ha dado bastantes ideas para episodios futuros. Incluso pusiste a este padre, Alexander Sheman, en mi radar, y lo cual aprecio mucho porque yo he estado tratando de buscar de nuevo esa convergencia entre la ortodoxia y el cristianismo y una interpretación de eventos históricos y como te había dicho, pues encontrar pensadores providencialistas hoy en día es bien difícil. Así que nada, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te apoyamos? Bueno, yo estoy bueno, no subo tantos videos, la verdad es que, como te diste, tengo una vida bastante, ando de un lado para otro, pero tengo principalmente dos medios de comunicación, que es la página de Facebook, igualmente, bueno, son tres, pues es la página de Facebook, el Instagram y YouTube, y los tres se llaman Filosofía Revelada. Cualquiera de esos tres, generalmente pues subo frases, subo citas de libros, de vez en cuando subo algunos análisis o algunos estudios que hago y pueden seguirme ahí. Yo la verdad no soy ni de debates ni de muchos chismes, pero si les interesa leer o buscar o encontrar buenos libros, o sea, ahí pueden ir buscando. Entonces, Filosofía Revelada. Sí, yo lo recomiendo bastante, a mí me encanta ese perfil. Nada, gracias por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Definitivamente seguiremos en contacto. Hay muchas cosas que aprender. Ninguno de nosotros pretende entenderlo todo. De lo que sí tenemos celo y ¿cómo podría traducir zeal al español? Pues sí, sería como celo o Convicción. convicción, más bien. Sí, de lo único que yo tengo convicción ahora mismo es que, como había dicho en un episodio previo, la meta del ser humano, la gran meta del ser humano debe ser la unión con Dios. Así es. Eso es lo más importante. Todo lo demás es secundario. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Seguiremos en contacto. Esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.